¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Estamos en una edición más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Amigos televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana, ¿cómo están? ¿Cómo les trata este martes 7 de abril del año 2015? Yo siempre dándole gracias a Dios y a ustedes por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través del canal de noticias de Nicaragua CDNN 23 y a través de esta red de emisoras que ya se enlazaron para que usted no se pierda de El Saborcito de la Mañana. Café con Voz agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Voz. Le agradezco también a quienes están con nosotros siempre a través de las redes sociales, @Café con Voz Ni en Twitter, Café con Voz Ni en Facebook. A quienes visitan nuestra página web www.cafeconvoz.org. Recuerden que ahí pueden encontrar la nota que hacemos, luego que entrevistamos a las personas que nos visitan acá en Café con Voz, y ahí puede también ver el programa del día. Si no puede verlo en vivo o quiere repetir el programa, ahí lo puede encontrar. Y además puede buscar los programas que se ha perdido por X o por Y razón en nuestro canal de YouTube Café con Voz. Hoy es Día Mundial de la Salud. Vamos a estar hablando sobre este tema porque es importante retomar temas relacionados con cómo andamos en políticas públicas relacionadas con la salud, pero específicamente cómo anda la salud de la mujer. Estará con nosotros la doctora Jimena Gutiérrez, que es directora de la Maestría de Salud Sexual Reproductiva. Así que más adelante ustedes pueden participar. Recuerden, 2270-9887 y pueden marcar mensajería de texto al 8588-2912. Los invito a que disfrutemos de este café. Compra en Cinza opciones para el verano. Impermeabilizante Siliconizer, $25.49. Rollo tapagotera, $21.59. Adaptador con luz de noche, $1.49. Participas por compras en la rifa de kits veraneros. Todo lo que necesitas, encuéntralo en Cinza. Aplican restricciones. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Al caer la noche, ayer lunes, nos enteramos de que el INE informó de cuál va a ser la reducción de la tarifa, el porcentaje de tarifa. Ya se había dicho antes, entre 8 y 10%, ahí está reflejado en el comunicado que emitió el INE la noche de ayer. De acuerdo a la información brindada por el ente regulador, se especifica que el sector residencial va a tener que consume entre 0 y 150 megavatios, va a tener una reducción del porcentaje del 10%, ¿verdad? A los que consumen de 151 kilovatios a 500 kilovatios van a tener una rebaja de 9.50%. La rebaja de los que consumen de 501 a 1000 kilowatts va a ser del 9%, y los mayores de 1000 kilowatts recibirán una reducción del 8.5%. En el sector industrial, comercio y la pequeña y mediana empresa es el 10%, mientras que para el gran empresario será del 8%. Eso es más o menos lo que determinó el INE luego de que se aprobara la ley enviada por el presidente de la República, Daniel Ortega, con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional. No se varió mucho en lo que se había especulado, ¿no? La mayoría de los especialistas y economistas habían calculado entre el 8 y el 10%, y ahí está reflejado, repito, para los que consumen entre 0 y 150 megavatios, la rebaja de la tarifa va a ser de 10%, de los que consumen de 151 a 500 kilovatios va a ser de 9.50%,
De los que consumen 500 kilovatios a 1000 kilovatios, va a ser del 9%, y los mayores de 1000 kilovatios recibirán una reducción del 8.5%. El sector industrial y comercio y la mediana y pequeña empresa va a ser del 10%, mientras que para las grandes empresas será del 8%. Esa es la noticia que ayer por la noche nos daban en el caso del INE. Por otro lado, ayer las autoridades policiales dieron a conocer el informe oficial sobre el tema de las muertes. También habló la Cruz Roja y brindó información el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres. 61 muertos por todos, ¿verdad? Lo más preocupante son las muertes por sumersión o por ahogamiento. Estamos hablando de que 34 personas murieron ahogadas, y esto debe llamarnos a la reflexión nuevamente, porque es un dato a preocupar a la población, que estemos en la línea de morirnos por imprudencia, porque la mayoría de las personas se meten al agua tomada o no siguen las recomendaciones que hacen los socorristas de la Cruz Roja en los balnearios en los que están presentes o en los que pueden estar presentes. Recuerden que los recursos son escasos para estas personas de la Cruz Roja. Entonces estamos hablando de 34 personas fallecidas por sumersión. Estamos hablando de 15 muertes violentas y 12 víctimas por accidentes de tránsito. 61 muertos nos dejó la Semana Mayor, dice el segundo jefe de la Policía Nacional, el comisionado Francisco Díaz, que en el caso de los homicidios o muertes violentas y accidentes se redujeron. Sin embargo, el saldo sigue siendo trágico. Una persona que se muere es bastante, ¿verdad? Ya 61 es preocupante, ¿verdad? Definitivamente que debe de llamar la atención a todos los nicaragüenses, que en lugar de salir a divertirnos salgamos a traer con nosotros una tragedia o llevar de regreso una tragedia a nuestros hogares. Y retomando el caso del tema de Milton Arcia, ayer estuvo en la Comisión Permanente de Derechos Humanos denunciando todo lo ocurrido y todo lo que vimos en las redes sociales el pasado Viernes Santo. Decía Arcia que no quiere una indemnización, ¿verdad? Solo quiere justicia. Llorando al inicio de su conferencia de prensa, el empresario dijo que no sabe por qué lo persiguen, pero que el gobierno lo está persiguiendo, y señaló directamente al director de la portuaria, de la empresa portuaria nacional, Virgilio Silva, de ser el responsable de esta persecución. Mostró los documentos que le permitían construir desde el año 2005 en el área donde estaba el hotel que fue destruido, allá en Moyogalpa. Presentó documentos tanto de la alcaldía de Moyogalpa como del Marena de ese momento. Es decir, esta construcción se hizo antes de la aprobación de la ley de costas, que al parecer es la que se está utilizando ahora o la justificación que se va a ocupar para decir que el empresario estaba construyendo en un lugar no adecuado. Arcia explicó que los $7 millones, que le parece a un montón de gente le parece exagerado esto de los $7 millones, pero decía que para construir en ese terreno la base que se debe hacer, porque es de tierra movediza, es muy fuerte, y que por tanto se echó hasta 10.000 bolsas de cemento para hacer la base de ese hotel. También Arcia denunció un boicot para hundir su lancha, lo cual para mí es una denuncia demasiado seria. Porque estamos hablando de que iban personas montadas en esa lancha, iban 3 periodistas, iba la tripulación, y hubo disposición de ahogarlos, o por lo menos dejarlos a la deriva. De ser cierta la denuncia del empresario, es bastante seria, y debería de haber una investigación profunda y señalar a las personas que son responsables de esto. Dice que le quitaron una claraboya, le llaman a esta parte, a una parte del barco, y que por ahí se filtró el agua y que no pudo evitarse el hundimiento de este barco, que cuesta, según él, $800,000. Hasta ahora el gobierno no se ha pronunciado. No hay una voz oficial que diga qué ocurrió, por qué destruyeron el hotel, qué ley se incumplió. Hasta ahora solamente el representante del FONARE, que no es funcionario público, Camilo Lara, ha dicho que la ley de costas debe de respetarse. Pero les decía ayer, si se trata de eso, entonces hay un montón de lugares que deberían de por lo menos ponerles el ojo, porque están a menos de 5 metros de las costas, de las playas, de las lagunas o de los lagos, ¿verdad?
Y lo único que se supo ayer fue que la secretaria de Comunicación del gobierno, Rosario Murillo, dijo que en Ometepe se van a hacer más de 200 casas para los que fueron afectados por los deslaves el año pasado en la isla de Ometepe. Es lo único que se ha hablado de Ometepe, de parte del gobierno. Nada que ver con el caso de Arcia. Y en el caso de Arcia, no, y quiero aclarar, las casas no se van a hacer en el terreno que se le quitaron a Arcia. Porque ayer se estaba especulando que quitaron el hotel para hacer las casas. No es cierto, eso no va a ser así. Es en otra zona y lo explicaba o lo aclaraba Henry Ruiz, que fue otra de las personas que fue detenida con Arcia el pasado Viernes Santo. O sea, no quitaron el hotel para hacer las casas. Eso es falso, no es cierto. Porque ya se estaba especulando alrededor de eso y no es así. Arcia, al referirse a las casas, dice que es una medida populista porque en la isla de Ometepe ni se acuerdan en campaña electoral cuando andan buscando los votos, y que lo que tratan es de aplacar la demolición de su hotel y el atropello en contra de su persona. Lo más preocupante de esto, amigos televidentes y oyentes, y ahí sí estoy absolutamente de acuerdo con el empresario lacustre Milton Arcia, es que los documentos del Estado no están pesando. Arcia muestra documentos del Estado firmados por el procurador Hernán Estrada, en donde le dan por compensación la propiedad en la que estaba construyendo el hotel, a cambio de que se calmara con el tema de la construcción del malecón de Managua. Entonces, si esos documentos no pesan, ¿qué documento es el que tenemos y que nos puede respaldar ante las autoridades? Eso es preocupante y por eso el sector privado también se ha pronunciado y Funides también se pronunció, dice, el respeto a la propiedad privada es determinante para que la inversión venga. Si no pesan los documentos del Estado, si no pesan los documentos que firma el procurador, entonces, ¿qué documento es el que nos va a defender? Dice por acá un mensaje: mientras la oposición no se una al gobierno, nadie lo podrá calambrar ni sacudirlo en el 2016. Dice otro mensaje por acá: qué triste ver al gobierno actuar de esa manera. Pues a ese señor lo tienen bien sentenciado. Porque la pregunta es ¿por qué? Y es una buena pregunta, porque ayer lo decía Arcia. No sé por qué me persiguen. Yo solamente he invertido en Nicaragua, he generado empleo en Nicaragua. Y que se ha metido a cosas políticas, pues tiene derecho a meterse a cosas políticas, como decimos, ¿verdad? Pero aparte de eso, de la parte política, vuelvo al tema de los documentos del Estado. ¿A dónde está la seguridad jurídica? ¿A dónde está la seguridad para que el empresario tenga la disposición de decir, hombre, yo voy a ir a invertir a Nicaragua? Me parece que es un buen paso. Tengo por acá un mensaje en el Facebook de Café con Voz de nuestro amigo Óscar Carrión Orozco, el doctor que ha estado con nosotros hablando sobre el tema de la energía. Dice por acá: minúscula la rebaja e insuficiente la reducción de energía que de paso nos van a aplicar hasta los recibos de mayo que pagamos en junio. No dejemos de tocar los otros temas de las violaciones del orteguismo, dice, para no caer en la trampa, pero además de insuficiente, esta rebajita no está acompañada de los supuestos estudios de 3 meses, ni de los numeritos correspondientes, ya que con todo y el desfalco para Caruna y para el fondo de la familia de Ortega, se pudo haber llegado incluso a más del 15% de rebaja. Así es que nosotros seguiremos luchando por el pliego, por más rebajas, por eliminar la potencia y pérdidas de los cálculos de tarifa, porque se transparente plenamente el invento de la deuda con Caruna, dice el doctor Óscar Carrión aquí en el Facebook de Café con Voz. Así anda más o menos la situación, amigos televidentes y oyentes. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, está con nosotros la doctora Jimena Gutiérrez. ¿Cómo está la salud de Nicaragua en el Día Mundial de la Salud, pero sobre todo la salud de las mujeres? Ya regresamos. Disfruta de Café con Voz. Y Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos.
Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. ¿Sabías que Nicaragua tiene el primer lugar? Desafortunadamente, somos el país con más embarazos adolescentes en Centroamérica. El número de nacimientos en niñas de 10 a 14 años se ha incrementado en la última década en casi el doble. Mientras que 1 de cada 4 nacimientos en Nicaragua vienen de adolescentes de 15 a 19 años. Informate. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda. 8374-7845. Podemos ayudarte. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, amigos televidentes y oyentes. Me le bajan al fondito, gracias, muy amable, amigos del control. Estamos de regreso, televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana. Gracias por seguir con nosotros a través del canal 23 y a través de Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Antes de hablar con la doctora Jimena Gutiérrez, tengo un par de mensajes más sobre lo que estaba comentando en contexto. Dice, buenos días. Muy preocupante lo que está pasando con el señor Arcia. Parece que tiene un enemigo en el gobierno específico. Pues está comprobado que donde pone el ojo, que se prepare porque ahí le van a caer. A Virgilio lo conozco y solamente cumple órdenes. Crueldad lo que le están haciendo a este señor. ¿Quién nos dice que nosotros no seremos los próximos? Es una pregunta que hacen acá en el mensaje. Y otro que dice por acá lo siguiente: nada justifica la acción contra Arcia, pero algo pasó a nivel político en que él entró en contradicción con el Frente Sandinista. Recordemos que Matamoros y Arcia estaban queriendo dividir a la oposición más de lo que ya está.
son las opiniones, ¿verdad?, de los amigos y amigas que están siempre pendientes de Café con Voz. Doctora Jimena Gutiérrez, coordinadora de la Maestría de Salud Sexual y Reproductiva de la UNAM, está con nosotros. Gracias por estar acá. La primera pregunta que le hago es, ¿cómo le gusta el café? Me gusta capuchino. ¿Con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. A nosotros nos gusta con voz, por eso le invitamos a que viniera para acá a hablar en el Día Mundial de la Salud. ¿Qué significa el Día Mundial de la Salud que se celebra hoy? ¿Cómo está la salud en Nicaragua? Y después entraremos al tema de la salud de las mujeres, ¿cómo anda? Bueno, el Día Mundial de la Salud, generalmente cada año la Organización Mundial de la Salud dirige un lema, ¿verdad?, para este día en conmemoración a los diferentes problemas que existen de la salud pública que afectan a la población. En este año en particular el tema está relacionado con la inocuidad de los alimentos. Se dice, ¿verdad?, que la insalubridad de la preparación de los alimentos causa 2 millones de muertes al año y produce más de 200 enfermedades en la preparación, que está relacionada con la preparación de los alimentos. Interesante este tema porque se vincula también con la situación de la mujer, porque quien prepara los alimentos generalmente es la mujer. Entonces me parece muy pertinente y aprovecho para agradecer el espacio del canal 23 para poder compartir este tema, ¿verdad?, en el Día Mundial de la Salud. ¿Cómo anda la salud en Nicaragua en términos generales? Según usted, si le pido una radiografía rápida, ¿cómo estamos en Nicaragua a nivel de salud? A nivel de salud han habido algunos avances en cuanto a lo que es la atención en los servicios de salud. Han habido algunas limitaciones también, pues podemos decir, ¿verdad?, que han habido avances en cuanto a políticas, en cuanto a normativas, pero hay poca difusión de esas políticas y normativas. Han habido nuevos problemas de salud pública en diferentes ciclos de vida, que son problemas nuevos desde el punto de vista de salud pública que hace años no se presentaban, que se llaman los problemas, ¿verdad?, de países desarrollados combinados con los problemas de países en subdesarrollo. Me gustaría, antes de comenzar a hablar del tema en sí, compartir este mensaje, ¿verdad?, que dice que quien educa a un hombre, si educas a un hombre y educarás a un individuo. Si educas a una mujer, educarás a una generación. Entonces, porque la mujer en este momento, ¿verdad?, somos la mitad de la población a nivel mundial y por tanto somos parte del desarrollo y sujetas, ¿verdad?, de las diferentes intervenciones que se puedan hacer en el tema de salud. Si hablamos del tema de las mujeres, ¿cómo estamos en Nicaragua a nivel de salud sexual reproductiva? ¿Cuáles son los principales problemas que encuentran las mujeres al momento de llegar a un centro de asistencia médica y que le dicen esto lo podemos hacer, esto no lo podemos hacer, de esto hay para usted, de esto no hay? ¿Cómo anda en ese aspecto la salud en Nicaragua? Ok, podemos hablar, ¿verdad?, del ciclo de vida en la presente diapositiva que traje para compartir, que de acuerdo, existen diferentes, ¿verdad?, problemas de acuerdo al ciclo de vida de la mujer. Entonces, durante la niñez hay diferentes informes, porque las fuentes de información, quiero explicar que son diversas y obtienen datos de diferentes años. Entonces, por ejemplo, en la niñez, la diapositiva anterior, en la niñez, ¿verdad?, existen diferentes problemas relacionados con la salud. Se dice que los niños en el año 2013, según un informe de gestión del Ministerio de Salud, presentaron más problemas de dengue, por ejemplo. Hay más desnutrición en los niños menores, ¿verdad?, de 9 años. Existen las enfermedades diarreicas agudas, las infecciones respiratorias, la prevalencia de discapacidad en un 10.25% de la población, pero comienzan a aparecer los problemas de salud sexual y reproductiva. La violencia intrafamiliar es un problema de salud pública en la niñez, ocurre generalmente en el seno de la familia y hay pocas experiencias que nos digan, ¿verdad?, cómo intervenir de manera exitosa ante la violencia intrafamiliar. Está el problema también de que ya tenemos niños que están viviendo con VIH producto de la transmisión vertical. Entonces, dentro de la madre al hijo. De la madre al hijo. Entonces, dentro de estos problemas de la niñez hay una variedad de problemas y sí existen, ¿verdad?, problemas a los que se les da respuesta, como son los problemas epidemiológicos en el caso del dengue y problemas en los que existen todavía limitaciones desde el punto de vista de políticas públicas, como el tema de el VIH, como es el tema de la violencia intrafamiliar. Son problemas multisectoriales, son problemas muy complejos de abordar.
prácticamente afectan la intimidad de la persona, de la familia, y muchas veces la familia, ¿verdad?, prefiere guardar el secreto, y hemos escuchado cuántas niñas por muchos años guardan el secreto de que han sido violentadas o que han sido abusadas por alguien de su familia. Y si le pregunto a nivel de políticas públicas, ¿cómo se está enfrentando cada uno de los elementos que usted ha mencionado? Es decir, ¿estamos en qué porcentaje de atención a cada una de estas problemáticas? Bueno, en sí, ¿verdad? No hay datos que puedan ser contundentes y decir estamos atendiendo al tanto por ciento de los niños que están siendo, ¿verdad?, abusados o que están presentando situaciones de violencia. Hay diversidad en las estadísticas, pero sí lo que se menciona por parte de la población es que existe poco acceso, ¿verdad?, a lo que es la justicia, y en esto pues prácticamente la ley 779 está jugando un papel importante con esto de la mediación. Existen en el campo... ¿Para bien o para mal? Pues algunos dicen para bien, ¿verdad? Es un tema muy polémico, otros dicen que para mal, pero en sí pues, es una herramienta que ayuda a poder definir cuáles son las estrategias y cuáles son los cuidados que hay que tener en el caso de la violencia intrafamiliar. Es un avance tener esta ley, lógicamente pues tiene sus pros y sus contras, que como en todo proceso. En el tema de VIH todavía existen, ¿verdad?, a nivel de políticas, limitaciones en cuanto a la difusión, todavía hay discriminación a niños que viven, ¿verdad?, con VIH producto de la transmisión de sus madres. Se está dando la situación de que niños que tienen VIH también comienzan a enamorarse, comienzan a despertar su sexualidad. Entonces, no existen políticas, ¿verdad?, públicas que ayuden a controlar, por ejemplo, el matrimonio a temprana edad, cómo postergar el inicio de las relaciones sexuales, que sean políticas contundentes, participativas, y creo que en eso está el meollo del asunto, que las políticas... Pero esa parte ya de la que me está hablando, saltamos de la niñez a la adolescencia, ya son problemas también que tienen... Estamos hablando de la base. Estamos hablando de la base, ¿verdad? Okay. De la base de la niñez. O sea, la niñez tiene problemas epidemiológicos diversos, ¿verdad? Dentro de estos problemas, los mayores que existen dentro de la salud sexual y reproductiva son la violencia intrafamiliar y la transmisión vertical del VIH, que son los problemas propios de esta etapa de la niñez. Si nosotros hablamos ya de la etapa de la adolescencia, ya ahí comienzan a haber otros factores relacionados con la salud sexual y reproductiva. Uno de los factores importantes... ¿La siguiente filmina? Sí. El inicio temprano de la actividad sexual, y desde ahí se derivan, ¿verdad?, un sinnúmero de problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, el inicio temprano de la actividad sexual sin protección, sin el uso del condón, que en el país el promedio de edad anda entre los 17 años, de acuerdo a Endesa, pero que de acuerdo a estudios también que se han hecho por diferentes organizaciones, se dice que los adolescentes están iniciando sus relaciones tempranas a los 13 años. Entonces, esto también, ¿verdad?, es un problema de salud pública. El inicio temprano lleva, ¿verdad?, al embarazo. Eso le iba a decir, a quien le pesa, generalmente lo hemos hablado acá en el programa en diferentes ocasiones, a quien le pesa el embarazo es a la mujer más que al hombre. O sea, más que al hombre, porque hay hombres que se hacen responsables porque, bueno, pues a lo mejor sus padres dicen, bueno, porque se casen, pues que a lo mejor por asuntos de sociedad y por llevar la moral y la dignidad de la muchacha, pero nada de eso debería estar ocurriendo, porque un embarazo a los 13 años es un embarazo que no debería de darse, ¿verdad? Pero lo que le digo, además, el peso, en términos generales, le corresponde a la mujer asumirlo. Eso, ¿verdad?, es algo social, que tiene que ver con los estereotipos, tiene que ver con el género. Hay hombres, ha cambiado la situación. Hemos visto hombres en unidades de salud que están llegando con sus parejas a pasar a consulta durante el embarazo. Esta situación ha cambiado. Lógicamente, los estudios están más enfocados hacia las mujeres, cuál es el efecto del embarazo hacia las mujeres. Sin embargo, los pocos estudios que hay a nivel internacional demuestran que también para el hombre el embarazo es un problema. Es un problema porque cuando el hombre se hace responsable, deja de estudiar. Asume una paternidad para la que no estaba preparado, y eso, ¿verdad?, de alguna manera trunca su sueño, hace que tenga una remuneración de muy baja, un ingreso muy bajo que afecta el vínculo de la familia. Se hacen matrimonios precipitados y por la presión familiar, y esto lógicamente, ¿verdad?, no influye solamente en la mujer.
tiene mayor efecto porque ella es la que carga con el embarazo. Pero también hay estudios que demuestran que la paternidad, cuando es responsable, también, ¿verdad?, afecta al hombre. Vamos a ver una pausa comercial, doctora Gutiérrez. Cuando volvamos estaremos hablando de otros aspectos de la salud de la mujer que están afectando casualmente la integridad física y la integridad emocional y psíquica de las mujeres. Ustedes pueden participar, recuerden, 2270-9887 y pueden marcar mensajería de texto al 8588-2912. Ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. ¿Querés dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Disfruta de Café con Vos. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, televidentes y oyentes de El Saborcito de la Mañana. Estamos conversando hoy con la doctora Jimena Gutiérrez, que es responsable o coordinadora de la Maestría de Salud Sexual Reproductiva de la UNAM Managua. Estamos hablando en el Día Mundial de la Salud sobre la salud de la mujer. Él decía, ¿qué otros aspectos están afectando directamente la salud física, emocional y psíquica de las mujeres en Nicaragua y que deben ser vistas directamente por políticas públicas emanadas desde el Estado en coordinación, se supondría, ¿verdad?, con organismos de la sociedad civil y con organizaciones no gubernamentales que trabajan directamente por la salud de la mujer?
observamos, ¿verdad? En la etapa de la adolescencia, el inicio temprano de la actividad sexual conduce al embarazo. El embarazo en las adolescentes, ¿verdad? Implica un mayor riesgo de complicarse durante el embarazo, presentar mayores problemas de salud, porque el cuerpo no está preparado para desarrollar todavía, ¿verdad? Un nuevo ser. Entonces se presentan complicaciones que ponen en riesgo la vida del adolescente, como es la mortalidad materna. Hay jóvenes que están, ¿verdad?, muriendo por causas relacionadas con el embarazo. Se encuentra la violencia, otro factor otro problema es la violencia en el noviazgo, que no es identificado como violencia, pero que sí existe y se está dando mucho en las jóvenes de hoy. Las adolescentes están, ¿verdad?, siendo de alguna manera violentadas por sus novios cuando mandan mensajes de texto queriendo controlar o queriendo controlar dónde están, con quién están, qué vestido andan, pero eso no es percibido como violencia, pero es un detonante muy importante y que es bueno informar a estas adolescentes para que puedan identificar la violencia durante el noviazgo. Y otro problema que afecta a las jóvenes son las infecciones de transmisión sexual y el VIH, ¿verdad? Y algo muy importante dentro de la estadística del Ministerio de Salud que hace referencia a los intentos de suicidio. Entonces, uno de los principales problemas también de salud que está afectando a los jóvenes son los suicidios. Entonces, los suicidios están siendo más afectados los hombres, pero se dice que lo intentan más las mujeres. Entonces, en este caso, ¿verdad? Podríamos decir que los problemas de salud pública en las jóvenes están enfocados en estos aspectos. Si nosotros... Quería preguntar, termina la idea y le pregunto. Ok, si nosotros pasamos, ¿verdad?, ya a valorar la etapa de la juventud, ya comienzan a aparecer otras enfermedades que, además de las enfermedades relacionadas con la salud sexual y reproductiva, son enfermedades de países en desarrollo. Comenzamos a ver, ¿verdad?, el problema de las enfermedades cardiovasculares como número 1, la hipertensión, las cardiopatías, la diabetes es un problema en el país serio que está afectando, ¿verdad?, mucho a la población y que está relacionado con su estilo de vida, con la alimentación que se consume. Entonces, y los problemas propios de la salud sexual y reproductiva, donde también en esta etapa, ¿verdad?, de la adolescencia y de la juventud, se presentan más, ¿verdad?, problemas relacionados con lo que es el embarazo, la interrupción del embarazo, porque no están preparadas las mujeres para asumir, ¿verdad?, una nueva vida, y que es un tema también bastante polémico. Sí, un tema polémico, y le voy a preguntar que solamente de eso. ¿Cuáles son los riesgos más recurrentes a la hora de un embarazo adolescente, por ejemplo, pues, o al momento que una mujer quede embarazada y a lo mejor no estaba lista para hacerlo, o su cuerpo no está listo para hacerlo porque tiene alguna enfermedad, y que nos enfrentamos con ese muro que está puesto ahí, que es una ley que dice que no se puede interrumpir el embarazo? Ya. Existe, ¿verdad?, de acuerdo a registros del Ministerio de Salud, aunque no está, ¿verdad?, aprobado por la ley, pero sí está registrado en la estadística que hay demanda por aborto. Este aborto se produce en condiciones inseguras, que por ejemplo pueden desencadenar sepsis y la mortalidad en adolescentes. Entonces, uno de los principales problemas de las adolescentes que no están preparadas para un embarazo es tomar la decisión de interrumpir el embarazo, y lo hacen en condiciones inseguras, ¿verdad?, con personas que no tienen la preparación para poder garantizar un aborto en condiciones sépticas, en condiciones limpias, y eso hace que las adolescentes lleguen complicadas a la unidad de salud. Ahora, ¿podría decir la gente que, o se puede afirmar que en Nicaragua, independientemente de que haya una ley que penaliza esta práctica, podríamos decir que esto se siguen dando independientemente de la ley? Es una realidad que se siguen dando. Las adolescentes se siguen embarazando sin información o con información errada sobre los diferentes métodos anticonceptivos, y el embarazo, pues lógicamente, una opción para las adolescentes que tienen un proyecto de vida, que desean continuar con ese proyecto de vida, y lógicamente lo miran como una alternativa. El embarazo está registrado, entonces es algo, ¿verdad?, que está sucediendo y que no se puede evitar, independientemente de todo lo que se diga y se haga, ¿verdad?, en cuestión de ley. Pero podría decir alguien muy conservador, por ejemplo, que los jóvenes están llamados a cuidarse. Es decir, por ejemplo, si una pareja de chavalos se metió a tener relaciones sexuales y ella queda embarazada, pues lo primero que te diría un padre de familia es: pero ¿y ahí? Si ustedes
deberían de cuidarse, pues para eso están los condones, para eso están los métodos anticonceptivos. ¿Por qué no lo hicieron? Es decir, ¿por qué ahora van a tomar la decisión de que van a interrumpir un embarazo porque les va a truncar la carrera o les va a truncar la vida o los va a obligar a hacer cosas que no estaban en sus planes? Eso podría pensar alguien ahorita que nos está viendo o escuchando. Es decir, esa responsabilidad que se debe asumir la sociedad, lo primero que dice, pero para que te metiste a soldado, dice una canción, y ahora tienes que aprender. O sea, desde esa perspectiva, la sociedad condena inmediatamente que se vaya a interrumpir un embarazo porque metieron las patas y ya, como decimos popularmente. Sí, es algo que sucede con los jóvenes, ¿verdad? Específicamente con los jóvenes. En general es una responsabilidad, el embarazo en la adolescencia es una responsabilidad social. Somos productos de la sociedad, y en este caso la falta de educación sexual no solamente corresponde a la familia, la educación, ¿verdad? Corresponde también a las escuelas, y ahí la importancia de dar educación sexual integral a las adolescentes y en las escuelas. Hay un avance con relación, ¿verdad?, a las estrategias del Ministerio de Salud. Se han incorporado temas de educación integral, de educación sexual integral en la currícula de las escuelas, y esto de alguna manera va a tener un impacto, quizás no ahorita, pero a largo plazo sí lo va a tener. Entonces, el embarazo en sí no es una responsabilidad solamente del adolescente, porque el adolescente es un ser biopsicosocial, un adolescente, ¿verdad?, que vive en una familia, que vive en una comunidad, y entonces, de acuerdo a todo ese contexto que donde él vive, donde está inmerso, pues así van a ser sus conductas y sus prácticas relacionadas con la sexualidad. Entonces, es fácil decirle a un adolescente que él tiene la responsabilidad, ¿verdad?, de embarazar a una muchacha, pero en realidad, ¿qué falló? Falló varios aspectos del sistema ecológico donde él vive, donde las intervenciones no fueron efectivas, y vemos que ese producto, ¿verdad?, que falló prácticamente, está como consecuencia, tenemos el embarazo, pues, y no es una responsabilidad meramente del adolescente, y en eso hay que estar claro, ¿verdad?, como medios de comunicación. No es que falló solamente la familia. Entonces, ¿qué información es la que se refuerza en la escuela, por ejemplo, en relación a la educación sexual? Eso en relación al ecosistema en el que él se mueve. Sin embargo, en otros países es tan sencillo como decir, bueno, pues, vamos al hospital, esto no es el momento para tener tu hijo o una hija o un hijo, y se interrumpe. En el caso de Nicaragua eso no se puede hacer. Es decir, el sistema de salud, por medio de una ley, está, diría yo, con las manos atadas para actuar, porque yo imagino que debe ser complicadísimo para un médico, para un ginecobstetra, para un alguien que trabaja en neonatología, que está esperando un embarazo, que trate a las personas, a las muchachas o a las mujeres que están embarazadas, tener una complicación médica enfrente, que no sea por voluntad, ¿verdad?, sino que sea porque tiene una complicación médica la mujer, porque no puede tener el hijo, y decir, bueno, pero ¿qué hago? Si procedo a interrumpirlo, me enfrento a una ley que me va a llevar a la cárcel, a mí. Y si no lo hago, esta mujer se puede morir. Y yo, como médico, estoy llamado a resguardar la vida de las personas. Qué complicado es para el sistema médico una situación como esta. Digo yo, pues, es una reflexión. Lógicamente, ¿verdad?, es un dilema médico, es un dilema, ¿verdad?, ético. Porque uno dice, como parte de la ética, o sea, ¿a quién le voy a hacer el bien? ¿Le voy a hacer el bien a esta adolescente o le voy a hacer el bien a la sociedad? Entonces, es un dilema ético. Sin embargo, las estadísticas hablan por sí mismas, ¿verdad? Y cuando vemos registrados de que existe, ¿verdad?, dentro de todos los motivos de consulta en las unidades de salud, el tema del aborto es un tema que está presente y que por tanto requiere de una respuesta para evitar que muchos adolescentes puedan estar, ¿verdad?, muriendo por esta causa. El aborto que es practicado en condiciones no seguras lleva a la sepsis, lo que se conoce, ¿verdad?, como una infección generalizada, y conduce a la muerte en esta adolescente que es el futuro del país, y que está comenzando a vivir. Entonces, sí es un dilema médico, sí tiene que haber, ¿verdad?, una respuesta ante esta situación, que existen organizaciones que están trabajando en la propuesta, ¿verdad?, de la derogación de esta ley, pero que también existe un aspecto que hay que resaltar: el aborto como una indicación terapéutica.
porque no es un método de planificación. Porque ese es otro punto también. Tomarlo, y aquí hay un mensaje que me lo acaban de enviar casualmente y que tiene que ver con esto. Hay contradicciones en relación a este tema. Dice, en los países desarrollados hay educación sexual y es donde más aborto hay. ¿A qué se debe? Es una buena reflexión también, creo yo. Si hay bastante educación, si hay información porque se embarazan en los países desarrollados, solamente porque lo están ocupando después como un método para decir, yo no quiero esto, me equivoqué y ya. Bueno, ahí vienen muchos aspectos, ¿verdad? Científicos, culturales. Por ejemplo, la adolescente o el adolescente, independientemente de la cultura del país donde está, tiene mucha influencia. Tiene la influencia de los medios de comunicación, tiene la influencia, ¿verdad?, de el ambiente, de su cultura, y eso hace de que, aunque se reciba educación sexual integral, se embaracen. Pero esto también es necesario aclarar, o sea, la educación sexual integral está demostrado que una de las estrategias más efectivas para la prevención del embarazo y de las infecciones de transmisión sexual y del VIH. O sea, quizás, ¿verdad?, en estos países existan otro tipo de culturas y de valores dentro de la juventud por los que se embarazan, pero también está la opción que si estos adolescentes se embarazan pueden ir a una unidad de salud y decir, ok, yo no deseo este embarazo, y existe la política de que se realice el embarazo, se interrumpe el embarazo. Entonces existe poca la educación sexual integral, demostrado estadísticamente y científicamente, previene, ¿verdad?, ayuda a prevenir. Lógicamente que el ambiente, el cerebro del adolescente, como hay un video que dice, ¿verdad?, el cerebro del adolescente es bastante interesante, porque el adolescente se basa mucho en lo que ve. Entonces todo entra por la vista, y si hay una muchacha bonita que le gusta en ese momento y hay un entorno favorable, entonces también se suele suceder, ¿verdad? Tenemos una llamada telefónica, doctora Gutiérrez. Vamos a ver qué nos dice la amiga o el amigo oyente que está en el teléfono. Aló. El gobierno no implementa realmente las políticas públicas, porque, a ver, comencemos observando lo que hace el gobierno en promover la panza más grande, y la verdad es que siento de que no están orientados hacia garantizar la salud de las mujeres. Si se promueven este tipo de concursos, creo de que el gobierno está un poco desorientado, y al final no implementan bien estas políticas públicas. Gracias. Entiendo que lo que la amiga quiso decir es que del gobierno o de los medios del gobierno a veces se está promoviendo concursos, y aquí lo ha dicho el doctor José Antonio Delgado, que dice, bueno, la pareja más joven, ¿verdad?, la panza más joven y la panza más grande, ¿verdad?, la premian a través de concursos que se hacen por medio de radios, televisoras o portales que son del gobierno o cercanos al gobierno. ¿Eso no es una contradicción? Bueno, existen, ¿verdad?, a veces contradicciones, existen que se basan en, entre comillas, ¿verdad?, en aspectos benevolentes dentro de las políticas. O sea, una cosa son lo que está escrito dentro de las políticas, y otra es la parte cultural en el mundo que estamos. Entonces, yo creo que los medios de comunicación deben de ser medios educativos que promuevan, ¿verdad?, prácticamente el postergar las relaciones sexuales, el no evitar este tipo de concursos que pueden, de alguna manera, estos concursos sí pueden motivar, ¿verdad?, a ganar un concurso de una adolescente que sea la más joven, que tenga la barriga más grande. Entonces son contradictorios no con las políticas, sino con los medios, y ahí hay que ser cuidadosos, ¿verdad?, porque las políticas están escritas. Entonces, sin embargo, quienes las ponen en práctica o quienes no la conocen son los que hacen este tipo de actividades que de alguna manera, ¿verdad?, lesionan o tienden a generar malas interpretaciones y a generar también la promoción de prácticas que no son saludables para adolescentes y jóvenes. Quiero hacer un paréntesis nada más para reconocer el paso que dio la nueva radio ya de pedirle disculpas a la red de mujeres trabajadoras sexuales, porque había hecho una nota periodística en la que denigraba el trabajo de estas personas antes de Semana Santa. La red de mujeres trabajadoras sexuales reclamó una disculpa y ayer fue publicada, así que me parece a mí que es un buen paso en la línea de respetar la integridad de las mujeres independientemente del trabajo que hagan, porque no es grato leer notas como las que hicieron. Así que
felicidades pues a la gente de la Nueva Realidad que rectificó en este caso. Vuelvo con la doctora porque dice acá un mensaje: no aprobar el aborto terapéutico es una ridiculez. Las mujeres siempre lo harán porque la necesidad es obvia y con esa ley solo se les está enviando a un matadero, dice este mensaje de este amigo. Entonces dice por acá otro mensaje: entonces la solución que propone la invitada es la legalización del aborto. La legalización no es la legalización del aborto, ¿verdad? El aborto estaba legalizado aquí en el país, existían normas en el Ministerio de Salud, normas para la atención del aborto. Yo creo que hay que rescatar, ¿verdad?, esas normas. Antes en los hospitales había comités terapéuticos para decidir un aborto terapéutico. Eso ya no existe, esos comités ya no existen. Entonces, sí han habido avances en lo que son las políticas y las normativas institucionales, pero el tema del aborto, ¿verdad?, se ha quedado corto. Entonces yo creo que es necesario rescatar esta parte. ¿Por qué? Porque las estadísticas nos están diciendo que entre los motivos de consulta en el informe de gestión del Ministerio de Salud aparece, ¿verdad?, el aborto, aparece como sepsis que significa infección generalizada, y por tanto es un tema que existe, que está ahí y que las personas necesitan una respuesta. La población, sobre todo los adolescentes y jóvenes, necesitan una respuesta, siempre y cuando, ¿verdad?, esta respuesta no tienda a generar prácticas que no son recomendables, como es, por ejemplo, tomarlo como una decisión, como un método de planificación familiar. Entonces yo creo que el temor en cuanto a los tomadores de decisión y a las personas que han estado involucrados en esto es que a los adolescentes a veces toman la decisión de que tuve una relación sexual, no me protegí, entonces voy a interrumpir el embarazo. ¿Qué tan posible es que eso se revierta, tomando en cuenta que, por ejemplo, el Código de la Familia que va a entrar ahorita, hay un artículo que ha generado hasta cierta polémica, pues dice, se está abriendo la posibilidad de que la mujer ocupe este artículo del nuevo Código de la Familia para practicarse un aborto? Es decir, ¿qué tan posible es? Que inmediatamente se encienden todas las alarmas de los grupos que están en contra del aborto terapéutico, que son pro vida, de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, es decir, y de los parlamentarios que dicen, bueno, eso nos equivocamos aquí, incluso ya han salido algunos aclarando que no es así la cosa, ¿verdad? Que ese artículo nada. Es decir, ¿qué tan posible es que se retome algo de esto cuando en la Corte Suprema de Justicia hace 7 u 8 años están una cantidad de recursos por inconstitucionalidad de los grupos de mujeres? ¿Qué tan posible, sin respuesta a esos recursos, qué tan posible es que se dé algo así en un contexto como el actual? Bueno, yo creo que hay cosas que, aunque parezcan imposibles, son posibles de realizarse. Entonces estamos en un contexto diferente, estamos ante leyes que están, ¿verdad?, dando esa ventana de oportunidad. Estamos ante estadísticas que nos están diciendo lo que está sucediendo, ¿verdad?, con este tema, y por tanto requiere de una revisión para tomar la decisión, ¿verdad?, de que es necesario la legalización del aborto terapéutico. El aborto terapéutico es cuando la persona, la embarazada, pone en riesgo tanto su vida como la vida del producto. Entonces esto requiere, ¿verdad?, de un proceso además educativo en educación sexual integral para que esta legalización no implique de que el aborto, ¿verdad?, sea un método de planificación familiar. Entonces, acá hay un mensaje que dice: doctora Gutiérrez, ¿están investigando el cáncer femenino relacionado con anovulatorios? Hasta donde yo tengo información, no conozco, ¿verdad?, ningún estudio relacionado con ese tema. Se nos ha acabado el tiempo, doctora Gutiérrez, su mensaje final, hoy Día Mundial de la Salud, para los amigos que nos están viendo y nos están escuchando. Bueno, en este día, ¿verdad?, Mundial de la Salud, quiero, además de agradecer al Canal 23 por la invitación, la gentil invitación que me han dado, dedicárselo no solamente, ¿verdad?, a la inocuidad en alimentos, sino también a todas las mujeres que somos la mitad de la población, que somos las que preparamos los alimentos generalmente y que estamos, ¿verdad?, sujetas de derecho, y estamos, ¿verdad?, al frente de la familia, somos las transmisoras de valores, y por tanto el interés de los medios de comunicación debe centrarse en los problemas de la mujer. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctora Gutiérrez, coordinadora de la Maestría de Salud Sexual y Reproductiva de la UNAM Managua. Amigos televidentes y oyentes, les agradezco su sintonía. Mañana estarán con nosotros, a propósito del Código de la Familia, estarán con nosotros el doctor Barberena, José Ramón Barberena, juez cuarto de la familia, y también estará con nosotros el diputado Carlos Emilio López. Los encuentro mañana y recuerden, no hay mañana sin café.
¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos.